Hola, buenos días. ¿Se me oye? Hola, soy Juan Carlos González y soy el responsable de innovación en el área de calzado del Instituto de Biomecánica de Valencia. No sé si se me oye bien. Ah, perfecto. Muy bien. Vamos a dar un poco de tiempo para que se vayan uniendo más gente. Mientras tanto, bueno, os quería contar un poco qué es el Instituto de Biomecánica y así hacemos tiempo. Bueno, nosotros somos un centro de investigación. Realizamos investigación aplicada principalmente en cómo funciona el cuerpo humano y cómo interacciona con distintos productos. El ejemplo del que vamos a hablar hoy es muy claro. Hemos estudiado cómo caminan los niños, cómo aprenden a caminar, cómo son los pies y hemos aplicado todo ese conocimiento al desarrollo de nuevo calzado. Además de calzado, trabajamos con muchos otros productos, coches, implantes, equipamiento deportivo, productos muy diferentes. Y bueno, el ejemplo del que vamos a hablar hoy también es un claro ejemplo de qué hacemos después con esa investigación, que es trasladarlo a las empresas y trasladarlo a nuevos productos que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas. Con Biomechanics llevamos trabajando más de 20 años, investigando en la marcha infantil, la biomecánica del calzado, y el resultado del que vamos a hablar hoy, bueno, que vamos a comentar hoy también, que es el Biomechanics, pues bueno, es el resultado de un trabajo en el que hemos hecho análisis biomecánico con muchos niños, hemos aprendido cómo los niños empiezan a gatear, cómo empiezan a caminar. Hemos estudiado también la morfología, la forma de los pies y las medidas, con más de 2.000 niños medidos con un escáner 3D que nos ha permitido entender cómo es la forma del pie de los niños, cómo crece y cómo hay que desarrollar la horma para conseguir un ajuste lo más óptimo posible dentro de la dificultad que tiene el problema del ajuste. Y además, siempre contamos con la opinión y con las necesidades no solo de los niños, también de los padres y con los expertos como pediatras o podólogos. Y de ahí, el resultado que es el Biomechanics. Yo creo que ya podemos empezar con las preguntas, que yo creo que es al final para lo que estáis aquí. También quiero deciros que es mi primer directo. Bueno, es el segundo porque ayer hice una prueba en Instagram. Entonces, no tengo mucha experiencia, espero que salga todo bien. Pero bueno, si veis que hay algún problema, que no se me oye o algo así, pues me lo comentáis. Y si se apaga o toco lo que no debo tocar, tengáis un poquito de paciencia. Hemos estado recibiendo preguntas durante esta última semana y ahora, si tenemos tiempo, también si tenéis alguna pregunta, podemos resolverla en directo. Una de las preguntas, yo creo que más importantes, nos preguntaban cuál es el calzado más adecuado para los niños según la edad. Y ligado a esas preguntas, Maguarila Cho, por ejemplo, preguntaba que cuándo paso de biobateo al Evolution, porque hay un solape en la talla 24, por ejemplo, ¿no? Y qué calzado debo utilizar en cada etapa. Nosotros desde el instituto hemos diferenciado 3 fases. El proceso de aprendizaje a caminar y la evolución del niño es continua, pero al final tienes que acotar en fases para poder estudiar, ¿no?, de cada momento. Entonces nosotros distinguimos una primera fase que es de predeambulación, que es cuando el niño aún no empieza a caminar, y ahí hay 2 fases también muy claras. Una es hasta que el niño empieza a gatear o a partir del gateo, ¿no? Aproximadamente desde los 0 a los 9 meses, y luego la etapa de gateo, que acabaría la etapa de predeambulación, alrededor de los 12-15 meses, que es cuando el niño empieza a caminar. En esas edades, sobre todo de 0 a 9 meses, el calzado no tiene sentido. Al final lo único que queremos es proteger el pie del niño del frío, porque incluso no hay elementos mecánicos, no se mueve por el suelo muchas veces, y al final con un PU, con un calcetín es suficiente. A partir de los 9 meses, el niño ya sí que empieza a caminar, a gatear, perdón, y ahí ya se puede introducir el calzado,
También hay que decir que desde el Instituto de Biomecánica y también desde Garbalín, la recomendación, sobre todo en estas fases iniciales, es que el niño vaya descalzo el máximo tiempo posible. Porque en estas fases el pie tiene una función principalmente de percepción perceptiva, tiene muchas terminaciones nerviosas, es muy blandito y al final pues bueno, sirve para explorar el entorno. Entonces hay que evitar poner el calzado y bueno, lo único es que al final, pues bueno, si el niño lo sacas al parque, lo sacas a la calle, empieza a gatear, pues hay que proteger. Y en estas edades, aunque el niño esté gateando, pues bueno, se solapa muchas veces con la siguiente fase, que es la fase de adquisición de la marcha o primeros pasos. Nosotros ahí en nuestras investigaciones al principio pensábamos que era un proceso lineal, el niño gatea, luego camina. Lo que hemos visto es que es un proceso en el que tiene muchas vías, porque hay niños que no gatean, empiezan a caminar directamente, niños que empiezan a caminar y luego gatean. Entonces ahí el calzado en esta fase final, en estas fases de gateo y primeros pasos, pues debe de llevar una suela, pero tiene que ser muy, muy, muy flexible. ¿Por qué? Porque tanto en la posición de gateo como cuando el niño empieza a caminar, el pie toma muchas posiciones muy distintas y tenemos que permitir toda la movilidad al pie, porque además de esa función de órgano sensitivo y exploratorio, el pie también tiene que desarrollar la musculatura, tiene que desarrollar los tendones y para eso hay que dejarle movilidad y no constreñir el pie con un calzado que sea demasiado rígido. Entonces en estas fases de gateo, primeros pasos, un calzado muy, muy flexible, una suela muy fina, que puedas al final, pues bueno, que cuando toquéis la suela veáis que se puede doblar. Tengo aquí, por ejemplo, no solo lo que decía es que no solo tiene que ser flexible en este sentido, que es más relacionado en cómo tiene que ser el calzado de los adultos, tiene que ser flexible también en torsión, tiene que ser muy flexible también en este sentido, porque el niño gatea, si el calzado es muy rígido, el pie no va a poder tomar la posición de gateo. Entonces tiene que ser un calzado tremendamente flexible. Y como he comentado antes, tanto en la fase de gateo como en los primeros pasos, siempre que se pueda que el niño esté en un terreno natural, que vaya descalzo, en el momento en que pensemos que pueda haber un problema porque estamos en un ambiente urbano, porque puede haber piedras, también suelos carentes de estímulo, porque muchas veces decimos que el niño camine que camine descalzo, pero claro, caminar descalzo sobre un terreno duro tampoco le da ningún estímulo ni favorece nada. Entonces, cuando haga falta protección, un calzado muy, 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 muy flexible. La fase de adquisición de la marcha, primeros pasos, no lo he comentado, va más o menos desde los 12 meses hasta los 2-3 años, cuando el niño ya adquiere la marcha de una manera bastante madura, y ahí se inicia el proceso que nosotros llamamos de aumento de actividad o de madurez de la marcha, que llega aproximadamente hasta los 7 años. Y ahí ya es una actividad, pues el niño corre, el niño salta, realiza muchas actividades, y ahí el calzado ya tiene que ser más parecido a un calzado de adultos. Tiene que mantener la flexibilidad, eso siempre, tiene que tener una horma ancha y tener un ajuste adecuado, pero aquí ya hablamos de elementos pues más de calzado adulto, ya hablamos que tiene que haber llamado por teléfono. Bueno, aquí ya tiene que haber elementos más similares al calzado de adultos. Hablamos de amortiguación de impactos, hablamos de que distribuya bien las presiones. Las suelas tienen que ser un poquito más gruesas porque bueno, ya tiene que haber una protección. Bueno, un niño está corriendo sobre una superficie urbana, sobre una superficie dura, tiene que haber ya un poco más de protección. Los niños tienen elementos suficientes para amortiguar, para distribuir las presiones, los elementos que nosotros planteamos en un calzado de adultos, pero bueno, hay que empezar ya a ayudar un poco a suplementar porque la actividad es muy elevada. Entonces, un poco por la pregunta, ¿no? ¿Cuándo utilizo biogateo o cuándo utilizo bioevolution? Biogateo, cuando el niño empieza a gatear y cuando está pues, en la fase de adquisición de la marcha. Como comentamos, siempre que haga falta calzado, cuando pensemos que el niño puede ir descalzo porque no hay ningún problema, que vaya descalzo al máximo tiempo posible. Cuando haya que usar un calzado, pues bueno, una opción muy buena, porque hemos trabajado mucho en ella, es el biogateo.
A partir de los 2-3 años, cuando vemos que el niño pues bueno, ya tiene una evolución de la marcha, vemos que camina de manera estable, que comienza a correr, a dar saltos, pues se puede pasar al bioevolución. ¿Vale? Esto un poco con respecto a la pregunta de las fases un poco y qué calzado es más adecuado para cada etapa. Ahora tenemos también algunas preguntas que habéis enviado sobre el ajuste. Winona Sánchez, por ejemplo, preguntaba pues bueno, que usaba la plantilla para ver la talla y que si un calzado es bueno que sea demasiado holgado o utilizar una talla más grande de la que le tocaría, ¿no? O cómo saber cuál es la talla correcta, ¿no? Estos son preguntas que se repiten mucho. A ver, lo primero es cómo saber cuál es la talla adecuada para mi hijo. Ahí la opción más interesante es probar el calzado, es decir, que el niño pruebe el calzado. Nosotros siempre lo que decimos es, bueno, voy a utilizar si nosotros tenemos el calzado, introducimos, bueno, esto es una horma, no sé si la conocíais, con estos, pues bueno, aquí es donde se trasladan las medidas de los pies de los niños para la fabricación del calzado, ¿vale? El calzado se monta sobre la horma, y luego se cose la suela. Es un elemento fundamental y es en el que se parte cuando se fabrica y se diseña calzado, porque es donde se trasladan al final todas las medidas de los pies de los niños. Entonces, si imaginásemos que este es el pie, cuesta un poquito meter porque las hormas van muy ajustadas, pues lo que haríamos es empujar el pie lo máximo posible hacia adelante, abrir mucho el empeine, empujar el pie para asegurarnos que los dedos están tocando delante y tiene que caber un dedo detrás, ¿vale? Eso es para saber en longitud cómo elegir la talla. Si, por ejemplo, no nos puede acompañar el niño a la tienda, pues un truco es dibujar el pie del niño en una hoja y luego compararlo con las plantillas que haya en la tienda. Es muy importante que el ajuste sea lo mejor posible. No solo en longitud, tenemos que ver que en ancho no aprieta. Tenemos que de alguna manera, poder pellizcar un poco de tela o ver que el pie no está excesivamente comprimido en el calzado. Más cosas del ajuste. Sí, la puntera tiene que ser bastante cuadrada. Los pies de los niños, al principio en los adultos ya pueden afinarse un poco más, pero tiene que ser una puntera vista desde arriba bastante cuadrada y vista desde el lateral que deje suficiente espacio en los dedos. El espacio en los dedos es también fundamental. Es muy importante cuando probemos el calzado, tanto cuando dibujemos la plantilla como cuando estemos probando el calzado, lo que os he explicado de echar el pie hacia adelante, tiene que ser con el niño en pie, apoyando todo el peso, porque en los niños tienen mucha grasa plantar, mucho tejido blando, entonces cuando apoya el pie se dilata bastante y puede cambiar la sensación del calce, ¿no? De tener el pie levantado y ver que el zapato va bien, apoyarlo y ver que le está apretando en los dedos. Más cosas del ajuste. Bueno, sí, nos preguntaban también si una talla más grande es adecuada. A ver, siempre es mejor que el calzado vaya grande que vaya pequeño. En el momento en que pensemos que el calzado es estrecho, hay que cambiarlo, ¿vale? Que el calzado sea grande no es lo mejor, porque al final hay un movimiento relativo, no estamos comprimiendo, pero hay un movimiento relativo del pie dentro del calzado, puede generar rozaduras y puede producir inestabilidad, entonces no es lo mejor. Siempre comprarlos un poquito más grande porque los pies de los niños crecen muy deprisa, pero bueno, intentando que tampoco sean 2 tallas más grandes, porque entonces el niño no va a poder caminar. Y relacionado también con la talla, nos preguntaban si se pueden heredar los zapatos. Y yo aquí hablaría de sentido común. Por una parte, los materiales del calzado, si está 3 años en el armario, se degradan, entonces no va a funcionar igual que un zapato nuevo. Entonces, pues bueno, si es en poco periodo de tiempo, pues los materiales no se degradarían, se podría utilizar. Y luego también la diferencia en el pie entre el niño que ha utilizado primero el calzado y el que lo va a utilizar en segunda vez.
porque si el primero tiene el empeine muy alto o es un pie muy ancho, va a deformar mucho el calzado y vamos a tener el problema que decíamos antes de que fuese una talla o 2 tallas más grandes, ¿no? Que al final el pie dentro se va a mover mucho, no va a ajustar bien y va a dar problemas pues bueno, de inestabilidad y rozaduras. ¿Vale? Teníamos por aquí también más preguntas y Moca nos preguntaba y nos decía que mi peque tiene el pie, el empeine muy gordito y todas las sandalias le aprietan. También había otra de Rosa María Rip que nos decía bueno, que tenía unas sandalias también, las cangrejeras, y que le estaba produciendo una ampolla en el arco del pie. A ver, las sandalias son problemáticas. Por aquí también preguntaban cuáles son las sandalias adecuadas para niño de 20 meses. A ver, las sandalias son siempre complicadas. Primero porque al principio, cuando las ponemos al principio del verano, el pie está acostumbrado a no llevar tiras, a llevar un calzado, a llevar calcetines, entonces pueden provocar ampollas si no tenemos cuidado. Está bien, primero, unas sandalias que tengan un buen ajuste en el talón, en el empeine, si es posible también un cierre en la zona de los dedos un poquito más hacia detrás, en la zona de los metatarsianos que decimos nosotros, y que todos los cierres sean regulables con velcro. Y luego ver que la talla es adecuada, es decir, que no hay una presión elevada en ningún sitio. Está bien, en las sandalias sobre todo, está bien que los niños se las prueben, que las lleven un par de minutos, 3 minutos, quitárselas y ver si le ha provocado alguna rozadura. Rozaduras no porque es poco tiempo, pero bueno, sí que les puede provocar alguna rojez que nos puede indicar que ahí puede haber una rozadura. El problema de dónde cae una tira en un pie concreto, pues una sandalia le puede ir bien a un niño y otra generarle ampollas. Entonces, pues bueno, hay que tener bastante cuidado. Bien las sandalias, porque hace mucho calor en verano y es un elemento que hay que usar, pero eso, tiras detrás, cierre en el empeine, aquí para que lo veáis, que tenga un cierre en esta zona de aquí, en la zona del empeine, en el empeine alto, que la trasera esté sujeta, sobre todo las tiras que vayan así, porque así nos vamos a asegurar que el tobillo está sujeto y que el calzado es estable, y luego una tira en la zona delantera para poder ajustar también la zona que hay delante. Y lo que nos comentaba, por ejemplo, Inmoca del empeine, a ver, el empeine en los niños, el empeine es muy alto, es más alto que en los adultos en proporción al pie, porque la proporción del pie cambia con la edad. Entonces, los empeines son siempre muy altos, entonces tenemos que buscar zapatos que en la zona del empeine tengan un regulador, preferiblemente el velcro porque da autonomía a los niños, y que tengan mucho recorrido ese velcro, porque eso nos va a permitir el poder abrir mucho, levantar mucho el empeine y que la sandalia, aunque mi hijo tenga el empeine alto, le funcione. Más preguntas, a ver. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante que es cada cuánto cambiar la talla y cuándo dejan de crecer los pies, muy relacionado con las tallas. Yo aquí, no sé si es muy común en Instagram, yo soy un poco viejuno para esto, he impreso una gráfica que no sé si podréis ver, pero bueno, yo os la enseño porque además esta gráfica me gusta mucho. De los estudios que hemos hecho, de todos los estudios que hemos recogido, como decía antes, con más de 2.000 niños, pues hemos visto cómo es el crecimiento de los pies de los niños. Entonces, si veis, hay dos gráficas, uno para niños y otra para niñas, de cómo es ese crecimiento. En los primeros años, si os fijáis, el pie crece 14 milímetros al año. Eso es más de 2 tallas al año. Ese crecimiento, a partir de los 3 años aproximadamente, cae a unos 10-8 milímetros, y luego lo que vemos es que a partir de los 10 años hay un repunte en los niños en los que, en el caso de las niñas, el crecimiento va decreciendo y en el caso de los niños hay un repunte en el que vuelve a haber otra vez un crecimiento elevado. Lo razonable es que revisemos, no cambiemos, que revisemos, porque esto es la media y cada niño tiene una curva de crecimiento distinto, pero que al menos revisemos cada 4 meses cómo es el ajuste del calzado de los niños en los primeros años, y luego pues ya podemos pasar a 6-8 meses, ojo, a los 12 años, porque ahí vuelven a crecer deprisa. Lo que pasa es que ahí, pues bueno, afortunadamente nos pueden decir que el calzado le aprieta.
también tenemos que ser conscientes de los mensajes que nos dan también. Si al final vemos que el zapato está muy deformado o cuando quitamos el zapato vemos que el niño tiene zonas muy rojas, ahí hay que cambiar el calzado. Estaba leyendo a ver si veo alguna pregunta. Yo estoy ciñéndome un poco a las preguntas que tenía, pero bueno, estoy viendo a ver también si hay alguna pregunta que es interesante y que no estoy respondiendo con las que ya teníamos. Sí, bueno, aquí habla Cristina Suzano-Bota, habla de que bueno, que con el Biomechanics su hijo tiene el empeine alto y con el Biomechanics pues le funciona. Claro, ahí tuvimos mucho cuidado porque estudiamos mucho los pies de los niños en hacer un empeine lo más alto posible porque sabíamos que ese era uno de los problemas. Más preguntas que teníamos por aquí. Sí, bueno, un poco ligado con esto, hay una pregunta de si hay diferencias entre el calzado para niños y para niñas. Entonces, desde el punto de vista funcional, no hay ninguna diferencia, porque al final pues, el pie, la función y la actividad es muy similar. Sí que es verdad, lo habéis visto en el gráfico, que a partir de los 10 años aproximadamente sí que hay una diferenciación en la curva del crecimiento y también en la forma. Normalmente el pie de la mujer, en media de las niñas, es más estilizado, el de los niños es más ancho. Entonces ahí ya sí que tiene sentido, desde el punto de vista funcional, no estético, desde el punto de vista funcional tiene sentido el diferenciar, porque la forma del pie es distinto, por lo menos diferenciar en cuanto a la horma. Más preguntas. Vale, aquí un poco hay algunas preguntas relacionadas con, pues bueno, sobre todo un poco con los elementos más diferenciadores del calzado Biomechanics, que son el estabilizador externo y luego también pues bueno, lo que llamamos la pata de elefante o pie de elefante, que es una suela que es un poco más ancha en la base de lo que estamos acostumbrados a ver. Yo aquí quiero explicar un poco, para que entendáis también, el ir calzado no es natural, o sea, lo natural es ir descalzo, evolucionamos caminando descalzos. Cuando nosotros nos subimos encima de un zapato o nos ponemos un zapato, hay que entender que el calzado de manera intrínseca genera inestabilidad, porque estamos subiéndonos a una suela y tenemos que caminar con un elemento que tenemos que flexionar y que tiene que acompañar el movimiento del pie. De manera tradicional, y en el calzado adulto lo veréis, hay dos elementos clave en el calzado. Uno es el contrafuerte. Este calzado no tiene contrafuerte. El contrafuerte es un elemento rígido que va alrededor de todo lo que diríamos el collarín del calzado en la parte baja. Suele ir más o menos hasta el medio pie y suele ser bastante elevado. Nosotros lo que vimos con el calzado infantil es que el contrafuerte, sobre todo en la fase de gateo principalmente, impedía bastante el movimiento del pie del niño. Considerar que en gateo el pie, tengo aquí un pie ortopédico, el pie está en esta posición, está en esta posición y aquí se crea una curvatura muy pronunciada porque viene la pierna y está en la posición de rodillas el niño gateando. Eso impedía en el calzado tradicional, el contrafuerte que venía por aquí hacía que este movimiento no fuese posible, se clavaba el calzado en el niño y fue uno de los elementos que vimos que más restringía el movimiento de gateo en los niños. Nosotros ahí lo que pensamos es en hacer un contrafuerte externo, mucho más bajo, sobre todo en la zona trasera, y más alejado del pie, porque el contrafuerte también lo que vimos es que restringía el movimiento del tobillo. Entonces, pues bueno, fue una innovación en el momento en el que planteamos ese diseño. Iba muy orientado a evitar los problemas sobre todo eso, de compensar la inestabilidad que genera el calzado con elementos rígidos que estaban impidiendo el movimiento natural del niño. Entonces, ¿estamos aportando estabilidad con este elemento? Estamos aportando estabilidad, pero estamos aportando la estabilidad que quita el hecho de ir con calzado. Es decir, el objetivo no es añadir estabilidad de manera artificial,
sino el compensar el hecho de que el calzado le tenemos que dar cierta estabilidad, porque imaginaos, por ejemplo, bueno, cuando lleváis unas chanclas, pues es imposible correr o muy difícil y tienes unas probabilidades muy altas de caerte. Entonces hemos cambiado el contrafuerte tradicional por un elemento en el que intentamos que el pie tenga más movilidad, pero sí que genere la estabilidad que pierde el llevar calzado. Con el tema de la suela más ancha, es algo similar. Nosotros lo que vimos es que los calzados, el zapato, antes de desarrollar el Biomechanics, tenían una base muy estrecha. ¿Qué pasa? Que estéticamente queda más estilizado el calzado. El problema es que cuando el niño apoya el pie en el suelo, como he comentado antes, hay mucho tejido blando. El pie del niño hace una forma de pie de elefante, hace una forma, se abre mucho cuando apoya el pie en el suelo con el peso. Nosotros lo que hemos intentado ha sido reproducir esa anchura. Entonces nosotros, con todos los pies que teníamos medidos en carga, esa anchura cogimos la media y es la que hemos aplicado al calzado. De esa manera estamos dando más estabilidad que con un calzado tradicional, por decirlo de alguna manera, pero no estamos dando más estabilidad que el niño calzado, le estamos dando la estabilidad justa, es decir, la que tendría el niño si fuese descalzo. Esto hace que el calzado Biomechanics, si lo comparas con otros calzados, sea más estable, pero el objetivo, desde luego, no es dar más estabilidad de la que el niño podría tener andando descalzo, sino compensar pues bueno, la falta de estabilidad intrínseca que tiene el calzado. Bueno, si alguna cosa no queda claro y a veces me enrollo un poco, me lo podéis indicar, me lo podéis escribir, lo repito o lo reformulo. Más preguntas que teníamos. A ver. Vale. Aquí preguntaba Berta Vidal Poveda, bueno, su hija tiene 2 años y medio y está hablando, pues bueno, de si es mejor, o preguntando si es mejor sujetar, bueno, que la caña, que el calzado sea más alto o más bajo en la zona del talón. Aquí, considerando que lo que queremos es que haya libertad de movimientos en el tobillo, la máxima libertad, no es tan importante si es alto o es bajo, lo importante es si es flexible o no es flexible. Entonces, niños más pequeños, pues igual una altura mayor es mejor, sobre todo porque los niños pierden mucho el calzado, se lo quitan y es una manera un poco de impedir que no se quiten tanto el calzado. O en invierno también puede ser más interesante tener una caña más alta, pero lo importante es que sea muy flexible. Es decir, al final lo que no queremos es, como decía antes, compensar compensar la inestabilidad del calzado con cañas muy rígidas, como se hacía antes, ¿no? Con zapatos, con botines muy rígidos, muy altos, porque al final lo que estamos haciendo es limitar el movimiento del tobillo, que es lo que no queremos. Al final el calzado tiene que permitir, tiene que proteger, no tiene que generar inestabilidad, pero el objetivo, tanto en los estudios que hemos hecho en el Instituto de Biomecánica como en el desarrollo del Biomechanics, es intentar que haya un desarrollo natural y que permita el movimiento natural del pie. Más preguntas, bueno, en el mismo sentido. Bueno, aquí también hay una pregunta bastante recurrente y es pues si es mejor que la suela sea blanda o que sea dura. Y cuándo se debe llevar una suela dura o una suela blanda. Hablan también, una pregunta es, se recomienda una suela de unos 3 milímetros, porque esta del Biomechanics es un poco más gruesa, y en qué beneficia y en qué perjudica. Haberlo comentado al principio, el calzado en todas las etapas tiene que ser un calzado muy flexible, en las etapas finales, el Bioevolution, la flexibilidad principalmente tiene que ser en este sentido, es decir, la flexibilidad final del movimiento más importante del pie, que es el de flexión cuando caminamos. Y en las fases de primeros pasos, y sobre todo cuando el niño está mucho en el suelo y gatea, tiene que ser flexible en todas las direcciones, porque el pie pues bueno, tiene muchas posiciones. Dicho esto, ¿cuál es el espesor óptimo? Pues bueno, el mínimo posible que se pueda alcanzar tecnológicamente
y que, bueno, que al final sea un calzado de calidad, porque no queremos una suela que sea muy fina y que a los 2 meses sea roto, porque entonces pues tenemos un problema. En este caso, pues bueno, con Biomechanics trabajamos en una suela lo más fina posible, un poco para bueno, no sé si conocíais el interior del calzado, me he permitido el partir para que lo podáis ver. Tenemos la suela, que es de una goma bastante blandita y flexible, que es lo que queremos conseguir, que al final, si veis el dedo, pues que al final, si el niño pisa una piedra, que lo sienta, ¿no? Pero al final eso va a repercutir en que tenga más estímulo y que le permita aprender a caminar y desarrollarse. Entonces aquí trabajamos con una suela lo más fina posible para que no se rompiese. Hay unos estándares de calidad, pues que tienes que hacer este movimiento 1.000.000 de veces y no se tiene que partir la suela, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene que cumplir con esos estándares. Llegamos a la suela más fina, un poquito más alta detrás, un poco más fina debajo, pero si os fijáis, pues bueno, el espesor es básicamente el mismo en toda la suela. Lo que pasa es que aquí hay una serie de lo que llamamos ahorros en calzado, que bueno, que dejan un huequecillo de aire. Y una de las cosas que trabajamos también en este producto y que es muy importante que veáis, tanto si compráis Biomechanics como si compráis otro calzado, es esto de aquí que veis, es la plantilla. Es una especie de material que se pone sobre la suela y es el que va cosido el corte. La piel de arriba va cosido ese material y después ese material es el que se pega en la suela. A veces en suelas cosidas se cose también, pero bueno, este material tradicionalmente era un material de celulosa muy parecido al cartón, muy rígido, entonces puedes hacer una suela muy fina, pero si pones ahí un material muy rígido, al final estás impidiendo que el calzado en general sea flexible, ¿vale? Entonces tenéis que fijaros que este material sea un material pues como este, que sea una tela que permita la flexibilidad. De esa manera tenemos un calzado lo más flexible posible. El espesor no es tan importante, sí que lo es decir, hay que ir al mínimo espesor y ese es un tema en el que queremos seguir trabajando, mantener la calidad, que no se rompa el calzado y hacer zapatos cada vez más finos, pero bueno, lo importante es que vosotros cuando probéis el calzado que sea muy flexible, para primeros pasos y gateo que sea muy flexible en todas las direcciones y ya más adelante por lo menos que flexione bien en la zona de los dedos. Pensad que si vosotros con la mano no podéis flexionarlo de manera muy sencilla, el niño con el pie no lo va a poder flexionar. Entonces esa es la mejor prueba posible. Más preguntas que tenía por aquí. Es que me estáis preguntando un poco a veces sobre hasta qué tallas llega o no llega el calzado. Ahí yo no lo sé, porque ya es un tema más de biomecánica. Sí que sé que el biogateo llega hasta el 24, el Bioevolution pues creo que llega hasta el 32, pero bueno, eso lo podéis preguntar luego a la empresa o de qué modelos dispone la empresa. Nosotros ahí tampoco sabemos. Sí que hay una pregunta que no sé si puedo bajar esto. A ver, sí. Preguntan sobre plantillas ortopédicas. También tenemos algunas preguntas. Méndez Vane pregunta si se puede meter una plantilla ortopédica. Claro, una plantilla, al final, este calzado es un calzado para pies, llamamos normales o con patologías o problemas leves que no requieren de una atención especializada. En el caso en el que se requiera pues una plantilla porque hay un pie plano patológico, un pie valgo patológico, ahí hay que acudir al podólogo. El podólogo es el que tiene que decidir cuál es la intervención y luego hay que buscar un calzado donde se pueda implementar esa intervención. Si es un tema de plantilla, pues bueno, la idea es que el calzado que se utilice se pueda quitar la plantilla, que sea una plantilla extraíble para poder introducir la plantilla ortopédica y que más o menos sea un espesor similar. Es difícil, sobre todo en calzado infantil. En calzado adultos es más fácil porque las plantillas de adultos en un calzado más de running o más casual pueden ser muy gruesas. En el calzado infantil suelen ser plantillas muy finas. Entonces hay que buscar pues un zapato que sea muy alto de empeine y buscar una talla que le pueda venir bien con esa plantilla, o irse a calzado especializado, que también se fabrica mucho aquí en Comunidad Valenciana, que es un calzado especializado para plantillas, un calzado ortopédico. Pues que ahí, pues bueno, la gama que hay de diseño pues es un poco más limitada. Pero bueno, si la plantilla no es muy gruesa y
y puede caber, el calzado Biomechanics se podría utilizar, porque como he comentado antes, pues bueno, se han desarrollado elementos que permiten dotarle de estabilidad al calzado para poder incluir plantillas de este tipo. En esa línea también preguntaban, por ejemplo, nos preguntaba Silvia García, que tiene un peque de 30 meses, y bueno, que por prescripción médica le piden que una plantilla que tenga puente. Pregunta si Garbalin va a hacer plantillas con puente. En principio, claro, aquí yo lo que recomendaría es que el especialista médico sea el que le defina, como un pediatra o un podólogo, le defina pues qué necesidad tiene, que el podólogo le pueda definir cómo tiene que ser esa plantilla y luego poder integrarla en el calzado. Pero no es... A ver, las plantillas tienen que ser planas. El niño evoluciona el arco del pie de manera natural y si no hay una patología, en principio nosotros la recomendación es que no se introduzca un arco en esa plantilla. Ahí os puedo enseñar, creo que por aquí tengo un par de plantillas. Creo que con Biomechanics hubo alguna o ha habido confusión o hay algunos usuarios que tienen confusión. En principio, esta es la plantilla que estaba haciendo anteriormente Biomechanics, esta es la plantilla actual. Aquí puede dar lugar a engaño porque se ve, pues bueno, parece que el arco está levantado, pero si os fijáis en ambos casos las plantillas son completamente planas. Esto es simplemente estético para remarcar pues bueno, el punteado pues bueno, para que transpire mejor la plantilla, ¿vale? Pero lo que nosotros recomendamos siempre es plantillas planas. Tenía por aquí otro grafiquito que os voy a enseñar. Este de aquí es la evolución del arco, no sé si subirlo arriba porque están las letras, bueno, lo subo aquí. Esta es la evolución del arco con la edad, la evolución de la huella plantar, no realmente el arco, pero bueno, la huella plantar al final nos indica cómo está evolucionando el arco. Esto es con 1 año, 5, 10 y 15. Si podéis ver que en los niños muy pequeños no hay arco, no hay que preocuparse, es decir, el pie es muy plano porque tiene mucha grasa plantar y conforme va evolucionando y va creciendo el pie, se va formando esa huella plantar que está relacionada con el arco. Aquí lo podéis ver muy bien porque hemos escalado los pies y podéis ver cómo evoluciona, ¿no? Cómo evoluciona el arco con la edad. Sería la misma gráfica que hay aquí, pero bueno, visto todo en un mismo pie. Entonces, bueno, plantillas planas, el arco evoluciona, no hay que preocuparse. Si vemos que el niño pues echa el pie hacia adentro, ¿no? el pie hacia adentro, o vemos que con 3, 4, 5 años pues no vemos esa evolución del arco, pues podemos acudir al pediatra, preguntar o al podólogo y que ellos valoren si hay una patología o no hay una patología, ¿vale? Y en el caso de que haga falta plantillas, pues ellos son los que tienen que diseñarlas de acuerdo a las necesidades del niño y luego buscar un calzado, pues bueno, como el Biomechanics, que puede ser un calzado en el que si la plantilla no es muy gruesa puede caber. Más preguntas. Sí, bueno, esta del puente de las plantillas, la verdad es que es una pregunta bastante recurrente a ver, por aquí tengo más preguntas. Es una pregunta bastante recurrente en los padres y espero que haya quedado claro. Y vale, por aquí también había una pregunta que era la de la protección en la zona delantera, ¿no? Si esta protección al final puede ser contraproducente porque reduce flexibilidad en los niños. A ver, claro, aquí hay un compromiso entre flexibilidad, protección y también durabilidad del calzado. En el gateo, bueno, yo he tenido niños, vosotros seguro que lo estáis sufriendo, la puntera se destroza pero rápidamente y en los primeros pasos, yo creo que en todas las fases la puntera es uno de los elementos que se rompe más rápido. Yo he tenido zapatos que han durado 2 días, en 2 días tenía un agujero, entonces, claro, el calzado pues al final tiene un coste y hay que rentabilizarlo. Puede reducir un poco la flexibilidad. Nosotros lo que hemos intentado en el Biomechanics es
pues lo mismo que hemos hecho con el contrafuerte trasero, ¿no? Aquí el calzado tradicional tiene un elemento que se dice tope, es lo mismo, es un elemento rígido que solía ir bastante arriba y bastante atrás. Nosotros lo hemos reducido mucho y lo hemos hecho externo. De esa manera queda más volumen para los dedos, fundamental que haya espacio en los dedos, porque si no, pues bueno, se pueden producir problemas en las uñas y problemas de deformaciones. Entonces nosotros hemos sacado fuera ese tope y lo hemos hecho lo más flexible posible. Evidentemente al final hay que optimizar y hay que balancear entre los diferentes elementos. Aquí hemos priorizado la protección de los dedos cuando el niño está gateando pues bueno, en un terreno más urbano, bueno, un terreno más duro, y la durabilidad del calzado, que entendemos que es también fundamental, y que es algo, cuando hemos hecho siempre paneles con los padres, hemos hecho encuestas, es un elemento que preocupa, porque al final es eso, haces una inversión en un calzado que va a durar 4 o 5 meses, por lo menos que dure ese tiempo y que a los 2 días no tenga un agujero en la zona de delante. Vale. Más preguntas. Bueno, sí, había también preguntas de... bueno, aquí había una pregunta de Asionant que preguntaba qué calzado recomendáis para un niño con tobillos hiperlaxos. ¿Vale? Aquí un poco es lo mismo que con las plantillas ortopédicas. Si hay una patología potencial, siempre hay que consultar pues a un especialista que pueda definir cuál es el mejor tratamiento. En el caso de que sea una patología leve, pues el calzado podría funcionar. Aquí sí que cuando hay laxitud y cuando es una laxitud patológica, sí que hay que buscar elementos en el calzado que suplementen la musculatura y los tendones en este caso del tobillo, para permitir caminar a ese niño de la mejor forma posible. Sigue siendo muy importante que estos niños que tienen hiperlaxitud entrenen, caminen mucho descalzo, pero claro, cuando vas a hacer una actividad, cuando vas a salir a la calle, cuando vas al colegio, pues necesitan elementos que le ayuden a suplementar la falta de laxitud en el tobillo, en este caso. Ahí, pues bueno, si es muy leve, buscar un calzado comercial, ahí sí que con bota, con botín, y ahí sí que hay que buscar más rigidez en la caña. En cualquier caso, pues bueno, que el especialista indique cuál es el mejor tratamiento, porque en estos casos a veces incluso hace falta pues una ortesis pie-tobillo, pues que te permita estabilizar el pie. Más preguntas que teníamos por aquí. Bueno, una que también es bastante recurrente, que es el sudor de los pies de los niños. Y ahí nosotros lo que hemos visto es que bueno, que los niños sudan mucho y es uno de los problemas principales. Si ese sudor además se junta con la arena del parque, ya se genera ahí un engrudo que es imposible de quitar. Entonces siempre recomendamos utilizar una plantilla que pueda absorber el sudor y que sea extraíble, porque es una manera también de dejar que se sequen y que se puedan lavar, por ejemplo, en la lavadora. Pues bueno, para limpiarla, volverla a poner y bueno, ya tenemos otro día de uso. Y yo creo que ya no tenía ninguna pregunta más por aquí. Un segundito que revise, pero yo creo que ya habíamos pasado por todas las preguntas. No sé si tenéis más preguntas por aquí que no las haya repetido ya, o si ahora, si queréis, es el momento perfecto también para que empecéis a disparar, porque antes estaba hablando y no he podido estar muy atento, pero ahora puedo ver mejor preguntas. A ver si hay alguna que no haya respondido por aquí. ¿Me dais un minutito? Sí, aquí preguntaban, no acabo de entenderlo, Hidalgo. Entiendo que es hasta dónde tiene que llegar el pie, ¿no? En el dibujo, y si es justo su talla. A ver, aquí lo que nosotros recomendamos, esto es justo la base del zapato, luego sí que tiene cierto volumen. Entonces lo ideal es, cuando nosotros estamos haciendo el dibujo del pie, como he dicho, sobre una hoja, encarga, el niño tiene que estar de pie, intentar ajustar lo máximo posible a la base, y luego a la base del pie, y luego esa base que ajuste aquí. No irse al tamaño de la plantilla,
tenéis que iros al tamaño del dibujo, que al final es pues 1 centímetro menos para dejar ese espacio. ¿Vale? En cualquier caso, lo ideal es que el niño se pruebe el calzado, tirarlo hacia adelante, poner el dedo, ver que no hay rojeces, pero bueno, si no podéis, no toda la plantilla, que llegue a la huella de los dedos, porque tenemos que dejar, acordaos, tenemos que dejar al principio 1 centímetro puede ser suficiente, más adelante 1,5 centímetros. A ver si hay alguna pregunta más por aquí. Bueno, me preguntan si hacéis lo que he comentado antes, si hacemos algún calzado para playa o piscina. Ahí yo ya desconozco todas las colecciones que tiene Biomechanics. Entiendo que, a ver, el concepto Biomechanics no casa bien con unas chanclas, por ejemplo. Es lo que he comentado antes. Siempre las sandalias tienen que llevar un cierre, al menos un buen cierre en el tobillo, regulable con el velcro y en la zona delantera de los pies, interesante también que lleve. A ver, preguntan por aquí también, si se puede ver luego el vídeo. Sí, luego lo colgaremos y podéis luego acceder al vídeo cuando queráis. Y a ver... Bueno, más o menos estas son las preguntas. Vale, preguntan alguna recomendación, alguna sandalia de Biomechanics. Lo mismo de antes, no conozco ahora, y además como las colecciones van cambiando, no os podría decir una en concreto, pero bueno, creo que he dejado más o menos claro cuáles son las características que tiene que tener una sandalia. Vale, aquí preguntan cuándo se empieza a usar Biomechanics, con cuántos meses. Mi niño tiene 9 meses. A ver, creo que esto, y voy a volver a repetir porque creo que esto es fundamental. Lo ideal del niño es que vaya descalzo, ¿vale? Sobre superficies naturales, superficies sin riesgo, un parquet, porque le permite pues utilizarlo como órgano sensitivo, explorar y ir reforzando la musculatura. ¿Cuándo se utiliza el calzado? Cualquiera. Cuando ponemos al niño en un ambiente en el que puede tener un riesgo mecánico. Un riesgo mecánico al final es un golpe, una rozadura, una piedra, que se haga daño en las uñas. En ese caso ya protegemos el pie con un calzado. Como he comentado antes también, el niño no solo gatea, se pone de pie. Entonces, pues bueno, cuando veamos que el niño empieza a tener esa actividad de gateo, que lo llevamos al parque, el niño ya se sienta, empieza a gatear, se coge en un sitio, se pone de pie, ahí es cuando hay que utilizar el calzado. 9 meses, bueno, pues cuando el niño tenga esa actividad. Hay niños que empiezan a caminar a los 15 y no han gateado antes, y hay niños que a los 9 meses ya están caminando, ¿no? Entonces hay que ver un poco cómo es la evolución del niño, que cada niño es distinta, y cuando el niño pues empezamos a llevarlo a esos entornos y empiece a interactuar, a moverse, y pues bueno, ahí hay que utilizar un calzado, como he comentado, muy flexible. Yo creo que ese es el elemento fundamental del calzado en esa edad y con protección. Y bueno, más o menos esas son las preguntas. Si no tenéis ninguna pregunta más, voy a ver si hay alguna... Uy. A ver... Bueno, aquí era lo mismo. Wendy Sisa hablaba de a partir de qué edad es recomendable comenzar a poner zapatos. Yo creo que ya he contestado. Depende de la zapatería, me recomiendan suela blanda o suela dura, que es lo mejor. Bueno, eso es lo que he comentado. La suela tiene que ser una suela muy blanda, sobre todo al principio. Blanda en el sentido de flexibilidad, como decía. A ver, aquí tengo este zapato, es decir, tiene que ser flexible en este sentido, eso en todas las edades, es decir, tiene que ser muy fácil poder doblar ahí, porque al final ese es el movimiento básico del pie cuando estamos caminando. En la etapa de gateo tiene que ser flexible en todos los sentidos, tiene que ser muy blandito. Un tema que estamos estudiando ahora, que es muy interesante, es la propiocepción, que llamamos. Al final es un sentido que no nos enseñan,
que es el que nos dice dónde tenemos el pie en este momento o los brazos y que nos permite movernos y saber en cada momento dónde tenemos los pies, las manos y qué movimiento estamos realizando. Entonces ahí nosotros lo que recomendamos es que la suela, como he dicho antes, sea muy blanda, no solo, o el calzado sea muy blando, pero que la suela sea muy blandita, que permita esto, ¿vale? En las personas mayores que si van caminando y notan una piedra, eso es malo. En los niños no es malo que vayan notando el terreno, porque eso les ayuda a generar estímulos y a desarrollarse. Entonces, una suela muy blandita que permite flexibilidad y que permita este movimiento, que con el dedo podáis hundir la suela. Está claro que conforme el niño va creciendo, esa suela va a tener que ir protegiendo más, porque no es lo mismo caminar como empiezan a caminar los niños a una actividad de correr, saltar, frenar. Bueno, nosotros hemos tenido aquí casos, ¿no?, de estropear una zapatilla porque se ponen a frenar la bicicleta con la puntera de la zapatilla, ¿no? Ya es una actividad mucho más pues bueno, mucho más grande. Preguntan Héctor Andrés, ¿cuál es la edad final recomendada para usar otro tipo de zapatos? No sé si entiendo la pregunta, pero bueno, he comentado al principio, no sé si igual si estabas, que teníamos 3 fases: predeambulación, adquisición de la marcha y maduración, y cada una de las fases, pues bueno, el calzado tiene que evolucionar. De muy flexible, una suela muy finita y muy blandita, hay un calzado más parecido al de los adultos. Y bueno, ya preguntas sobre diseños, sobre si las sandalias se pueden lavar en lavadoras, ahí ya no puedo entrar yo. No sé qué hora tenemos, bueno, ya son casi las 12. Pues bueno, como he comentado antes, el directo se va a colgar, entonces podéis volver y podéis ver pues un poco las respuestas. Si tenéis más dudas, las podéis hacer llegar también pues vía Instagram o por los medios que consideréis a Biomechanics y pues bueno, estoy a vuestra disposición para resolver cualquier duda. Pues nada, ha sido un placer, espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Para mí, como primer directo de Instagram, creo que ya he tenido suficiente. Pues nada, un saludo y nada, cuidar los pies de los niños. Hasta luego.